Hola chicos, bueno, bienvenidos a otro vídeo sobre la tremenda historia de la Primera Guerra Mundial. Bien, como siempre vamos a seguir el mismo esquema que utilizamos para estudiar cualquier fenómeno histórico. ¿Recordáis? Primero de todo las causas, segundo el desarrollo y por último las consecuencias. ¿Vale? Vamos hoy con las consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo la Primera Guerra Mundial? Ese conflicto tremendo que implicó a todas las grandes potencias del mundo y supuso un gasto enorme en vidas y en material. Bueno, pues de entrada, unas consecuencias demográficas, la pérdida de población. Las víctimas directas de la guerra, los muertos, fueron unos 8 millones. Tened en cuenta que la Primera Guerra Mundial fue la última gran guerra en la cual la mayoría de las víctimas fueron militares. La mayoría de esos 8 millones de muertos pues fueron soldados en el frente, que como os podéis imaginar eran hombres y en su inmensa mayoría jóvenes, en edad de trabajar. Es decir, que los países beligerantes perdieron buena parte de su fuerza de trabajo. En el libro, que organiza los contenidos a su manera, tenéis las consecuencias de la guerra en el punto 7. Hay un gráfico que os voy a pedir que comentéis, donde vienen las pérdidas por países. Me tenéis que indicar cuáles fueron los países que más pérdidas humanas tuvieron, ¿vale? Bien, tenéis que tener en cuenta una cosa, y es algo que está de actualidad. La guerra tuvo directamente esas consecuencias en pérdidas humanas, 8 millones de muertos y más del doble de heridos, como unos 20 millones de heridos y mutilados, claro. No solamente hay que tener en cuenta las personas que murieron, sino también las personas que quedaron gravemente afectadas por la guerra, con secuelas, que perdieron la vista, que perdieron un brazo, piernas, etcétera, ¿vale? Y en consecuencia quedaron inútiles para el trabajo y supusieron un grave problema. Pero esto es solamente una parte, solamente una parte, porque inmediatamente después de la guerra, incluso durante la propia guerra, en los últimos meses de la guerra, llegó una epidemia mundial. Reíros del coronavirus. Llegó la gripe. Una gripe mal llamada española, ahora vamos a explicar por qué la llamaba la gripe española. Pues esa gripe mató nada más y nada menos que entre 20 y 40 millones de personas. Más o menos el 2% de la población mundial. Es decir, a una de cada 50 personas. Casi nada. Bueno, pues esa gripe la llevaron precisamente a Europa los soldados norteamericanos que fueron movilizados para ir a luchar al frente, porque el primer brote había empezado precisamente en Estados Unidos, ¿vale? Y se extendió a todo el mundo y afectó esa ya a todo el mundo, población civil incluida, claramente, ¿vale? Bien, también hubo consecuencias económicas, obviamente. El gasto en la guerra fue tremendo, supuso dedicar al conflicto pues buena parte de la riqueza nacional de los países más implicados, de Alemania, del Reino Unido, de Francia. Estados Unidos, sin embargo, salió beneficiado del conflicto. El hecho de convertirse en el proveedor de las naciones que estaban en guerra, porque mientras que los demás países tenían que dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a la industria de guerra, pues Estados Unidos, como tenía mucha más capacidad industrial, pues pudo también dedicarse a otro tipo de actividades, con lo cual eso tiró mucho de su demanda interna y multiplicó por 2 su Producto Interior Bruto. Y a partir de ese momento, pues ya definitivamente, y desde entonces ha sido así, durante los últimos 100 años, pues Estados Unidos ha sido la primera potencia mundial, como consecuencia precisamente de la Primera Guerra Mundial. Hay cambios sociales también, hay cambios sociales. Hay grupos sociales que salen favorecidos, pues os podéis imaginar, los fabricantes de armas y suministros, los especuladores. Esta gente salió enriquecida. Mucha más gente salió perjudicada, pues gente que se arruinó por
pérdida de negocio o por verse afectada por las destrucciones de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, hubo problemas sociales graves, ¿no? Pues a los muertos de la guerra sumados a los muertos de la epidemia de gripe, eso provocó que hubiera muchísimo volumen muy grande de huérfanos, que era un problema social muy importante para los países. Luego, aparte de eso, hubo un cambio con respecto a las mujeres. Como os dije en el vídeo anterior, pues buena parte de esos puestos de trabajo que abandonaron los hombres tuvieron que ocuparlos mujeres. Y eso hizo que las mujeres fueran mejor consideradas socialmente y eso les permitió acceder a derechos que hasta ese momento habían tenido vetados, como por ejemplo el derecho al voto. Ya en 1917 en el Reino Unido se les concede a las mujeres el derecho al voto y poquito a poco pues eso fue imitado en la mayor parte de los países democráticos del mundo. Hubo otro problema muy grave con los excombatientes, es decir, esos millones de hombres que habían sido desmovilizados y habían vuelto a su vida diaria. Les costó mucho adaptarse. Gente que ha estado en un contexto de mucha violencia, de mucha acción, pues volverse a acostumbrar a una vida normal es muy complicado. Esos excombatientes vivían una vida de inadaptación, ¿no? De no encontrar su sitio. Y eso tiene mucho que ver con algo que veremos en próximos temas, que fue el ascenso de los fascismos, de movimientos ultranacionalistas, de movimientos radicales en los cuales tenían mucha importancia las milicias violentas, y esas milicias se nutrieron fundamentalmente de estos excombatientes que echaban de menos pues el combate, la camaradería entre compañeros, y eso lo recuperaron pues ejerciendo una nueva clase de lucha que fue dentro de estas milicias de los partidos radicales, ¿vale? Bueno, pero las más importantes, como os podéis imaginar, fueron las consecuencias políticas, las transformaciones políticas que trajo la guerra. Wilson, que hemos hablado de él, Wilson, el presidente de Estados Unidos, que dijimos que era un pacifista, una persona que no se quería implicar en la guerra, pero al que el curso de los acontecimientos no le dejó más remedio que implicar a Estados Unidos, había anunciado ante el Congreso de Estados Unidos en enero de 1918 un discurso muy famoso, que fue el de los 14 puntos. Bien, en ese discurso pues estableció una serie de condiciones que tendrían que cumplirse en el futuro para que en el mundo no se volviera a repetir una guerra parecida a la que se había dado en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pues cosas como que se prohibiera la diplomacia secreta. Todos esos acuerdos, todas esas alianzas que vimos que habían tenido mucho que ver con el estallido de la Primera Guerra Mundial, eran secretos. Wilson lo que pedía es que esos acuerdos pues fueran públicos. Otra cosa es que se redujeran los armamentos, es decir, evitar que hubiera una carrera de armamentos como se había dado en la paz armada que vimos. Que se creara una sociedad de naciones, es decir, que hubiera un organismo supranacional por encima de las naciones, de los estados, que de alguna manera garantizara una solución pacífica a los conflictos. Y eso dio lugar a una organización internacional, que es un antecedente de la ONU, que se llamó la Sociedad de Naciones, que tuvo muchos problemas. De entrada que Estados Unidos, curiosamente cuando había sido el presidente de Estados Unidos el que impulsó la creación de esa sociedad, no formó parte, porque el Congreso de Estados Unidos no le dio permiso al presidente para que Estados Unidos entrara en esa Sociedad de Naciones, porque ellos consideraban que era limitar su soberanía o implicarse en los problemas del resto del mundo, que chocaba con esa tendencia que os dije aislacionista que había en Estados Unidos. Otra cosa de la que habló Wilson era del derecho de autodeterminación, es decir, que las nacionalidades europeas tuvieran sus propios estados, de tal manera que no hubiera esas tensiones nacionalistas, esas tensiones independentistas que también habían tenido que ver con el estallido de la guerra, ¿vale? Como os dije en el vídeo anterior,
el armisticio se estableció el día 11 de noviembre de 1918. Ahí se acabó la guerra. Pero había que firmar la paz, ¿vale? La paz se firmó en París, en una serie de tratados de paz, que fueron 5. El Tratado de Versalles con Alemania, el Tratado de Saint-Germain con Austria, el Tratado de Neuilly con Bulgaria, el Tratado de Trianon con Hungría y el Tratado de Sevres con Turquía, ¿vale? Tratados en los que los vencidos no tuvieron nada que decir. Solamente se reunieron los vencedores y se les impusieron unas condiciones de paz a los vencidos. Condiciones de paz tremendamente duras, ¿vale? Hubo una disputa, hubo dos tendencias opuestas con respecto al trato que había que darles a los vencidos. Wilson, el presidente de los Estados Unidos, quería darles un trato menos duro, porque él consideraba que en el futuro podría haber deseo de revancha, como efectivamente así fue. Clemenceau, que era el primer ministro francés, dado que Francia había sufrido más duramente los combates, las destrucciones, las muertes, pues pidió un tratado muchísimo más duro, particularmente con Alemania. La idea era dejar a Alemania tan machacada, tan postrada, que no le fuera posible nunca más tomarse la revancha de esa derrota que había sufrido en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Me interesa que os fijéis en el mapa, ¿no?, para ver las consecuencias territoriales que tuvo la Primera Guerra Mundial. Comparadlo con el mapa que vimos de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? El antes y el después, ¿vale? Quiero que cojáis 3 pinturas. Bueno, lo podéis hacer de 2 maneras. O bien sacáis el mapa en papel y lo vais marcando con pinturas o rotuladores, o bien directamente en el documento que os mando, la imagen que os mando, a través del Paint, pues vais marcando con rayas de colores los distintos países. Vais a marcar en rojo los países que perdieron territorios, en azul los países que ganaron territorios y en verde los nuevos países, las nuevas naciones que surgieron. Vale, de entrada, ¿cuál fue el país que más perdió? Pues obviamente Alemania. Veis que Alemania antes y después de la guerra es muy diferente. Perdió 1/5 parte de su territorio. Perdió territorios con Bélgica, marcamos Bélgica en azul, que salió ganando. Perdió territorios con Francia, esos territorios que estaban en disputa, de Alsacia y Lorena. Perdió territorios con Dinamarca, esos ducados daneses que os acordáis que le habían quitado antes de la unificación alemana, ¿vale? Aunque Dinamarca vimos que no participó en la guerra, ¿vale? Y bueno, con Polonia, que la marcamos en verde porque fue un estado nuevo que surgió en aquel momento. Vale. Vais a continuar con Austria y Hungría, ¿vale? Austria y Hungría surgen como estados independientes. Bueno, voy a colocar